Daniel, cancela su rehabilitación, ahórrate el dinero. Las palabras llegaron hasta mí con una claridad que dolía, como si alguien las hubiera gritado en mi oído. Mi mujer, Cristina, seguía sosteniendo mi mano. Cualquiera que pasara por la puerta habría pensado que era una esposa devota, rezando junto a su marido herido. Entonces se inclinó un poco más. Tanto dinero en terapia cuando probablemente nunca se va a recuperar. Es absurdo. El pecho se me encogió. No de dolor, de traición. Una segunda voz se unió a la suya. Rubén, mi hijastro, 34 años. Se rió por lo bajo. Me quedo con el chalet. Siempre he querido reformarlo. Cristina soltó una risa suave. Esperaremos a que todo sea oficial. Ya tengo planes para el sitio, respondió Rubén. Solo el garaje vale más que la casa de la mayoría de la gente. Ninguno de los dos se dio cuenta de la lágrima que se me escapó por el rabillo del ojo. Creían que no podía oírlos. Creían que no podía entenderlos. Y sobre todo, creían que no podría recordarlo. Se equivocaban. Me llamo Daniel Márquez. Tengo 62 años. Y hasta hace 3 días creía haber construido la vida con la que mucha gente sueña. Levanté urbanizaciones en toda Andalucía, no rascacielos de lujo, no casinos, urbanizaciones donde maestros, bomberos, electricistas, enfermeras y jubilados pudieran permitirse una vivienda digna. Durante casi 35 años salí de casa antes del amanecer y volví después de anochecer. No nací en una familia acomodada. Mi padre conducía un camión de reparto. Mi madre limpiaba habitaciones en un hostal a las afueras de Sevilla. Todo lo que tenía lo había ganado ladrillo a ladrillo, incluido el chalet de 3 plantas junto al pantano de la Minilla. Mucha gente pensaba que quería esa casa por lo que costaba. La verdad es que me recordaba lo lejos que había llegado gracias al sacrificio de mis padres. Entonces, hace 3 días, una furgoneta se saltó un semáforo en rojo. Ni siquiera la vi venir. Los médicos me dijeron después que mi coche dio 2 vueltas de campana antes de estrellarse contra un quitamiedos de hormigón. Múltiples fracturas, lesiones internas, un traumatismo craneoencefálico, un ictus durante la cirugía de urgencia. Cuando por fin abrí los ojos, mi cuerpo se negaba a obedecerme. No podía hablar, no podía levantar los brazos, ni siquiera podía girar la cabeza. Las máquinas que me rodeaban hacían más ruido del que yo era capaz de hacer. Y de algún modo, ese silencio se convirtió en la mayor ventaja de mi vida. Esa misma mañana había oído a la doctora Ruiz hablando en voz baja con Cristina, justo fuera de mi habitación. La inflamación está mejorando, le dijo. El señor Márquez entiende más de lo que creíamos al principio. ¿Se va a recuperar?, preguntó Cristina. No lo sabemos. Necesitará meses de rehabilitación intensiva. Meses. Esa sola palabra me llenó de esperanza. A mi mujer, en cambio, no. La doctora continuó, será duro, pero a veces los pacientes con determinación nos sorprenden. Cristina le dio las gracias educadamente. Hasta lloró. Oí cada suspiro, cada respiración entrecortada, cada actuación perfecta. En cuanto la doctora se alejó por el pasillo, se convirtió en alguien que ya no reconocía. Sus pasos se perdieron por el pasillo. El silencio volvió a la habitación. 1 minuto después se abrió la puerta. Pasos suaves. No eran de Cristina, ni de Rubén. Era Elena, mi enfermera particular, asignada porque los médicos creían que unos cuidados individualizados mejorarían mis posibilidades. No tendría más de 35 años. Mirada amable, voz tranquila, del tipo de enfermera que explica cada cosa que hace, incluso cuando cree que el paciente no puede responder. Buenas tardes, señor Márquez, dijo con suavidad mientras revisaba la vía. Voy a comprobar el gotero. Se detuvo. Conozco esa mirada. Bajó la voz. Creo que está usted despierto. Reuní toda la fuerza que me quedaba para abrir un poco más los ojos. Se acercó. ¿Me entiende?, parpadeé una vez. Levantó las cejas. ¡Ay! Miró hacia el pasillo antes de volver a mirarme. ¿Si me entiende?, parpadeé 2 veces. ¿Lo hice?
Se le quedó la mano quieta sobre la manta. Dios mío, susurró, tan bajito que casi no la oí. Me dijeron que no respondía. Volví a parpadear. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No se preocupe. No le diré nada a nadie hasta que sepamos exactamente qué quiere usted. ¿Qué quiero? Las palabras resonaron en mi cabeza. Por primera vez desde el accidente, alguien me lo preguntaba a mí, no hablaba por encima de mí. No decidía por mí. Me lo preguntaba a mí. Había un problema, no podía hablar. Ni siquiera un susurro. Elena pareció entender mi frustración. ¿Puede mover algo? Nada. Los dedos no respondían. Las piernas estaban fuera de mi conciencia. Solo los ojos seguían siendo fiables. Entonces surgió un recuerdo antiguo. Mi hermana pequeña, Sara, nació sorda de nacimiento. Mis padres no podían pagar colegios especiales, así que aprendieron lengua de signos con ella. Yo también, tenía 10 años. Durante años hablábamos de un extremo a otro de una habitación llena de gente sin hacer ningún ruido. Llevaba décadas sin usarla con regularidad, pero la memoria muscular es algo asombroso. Concentré toda mi energía en la mano derecha. Nada. Otra vez. Nada. Elena notó el más leve temblor en mi dedo índice. Se inclinó hacia adelante. Inténtelo otra vez. El dedo se movió, apenas, pero se movió. El dolor me recorrió el brazo de nuevo. Despacio, con esfuerzo, el pulgar se desplazó, después el índice. Elena me observaba sin respirar. ¿Está usted?, susurró, intentando hacer signos. El alivio me inundó. Lo había entendido. Cerré los ojos, agotado. Cuando volví a abrirlos, ella sonreía. Sé algo de lengua de signos, mi hermano pequeño es sordo. Por primera vez desde que desperté, la esperanza sustituyó al miedo. No era mucho, pero era suficiente. Movimiento a movimiento formé lo más parecido a una palabra que pude. Abogado. Elena se quedó mirándome. ¿Quiere a su abogado? Parpadeé 2 veces. Miró hacia el pasillo. ¿Sabe su familia que puede comunicarse? Un parpadeo. No. ¿Quiere que lo sepan? Otro parpadeo. No. Asintió de inmediato. Lo entiendo. No hubo ni un segundo de duda en su voz. No me juzgó, no preguntó por qué. Simplemente aceptó que tendría mis motivos. Después me sorprendió. La voy a ayudar. Esa tarde Cristina volvió con un ramo de flores. Me besó la frente. Estoy aquí, cariño. Su perfume casi me revolvió el estómago. Rubén entró detrás con 2 cafés. He hablado con el seguro, anunció. Van a intentar no cubrir parte de la rehabilitación. Cristina suspiró con dramatismo. Ya nos ocuparemos de eso. Me habría reído si algo de todo aquello tuviera gracia, porque ninguno de los dos sabía que el puente ya se había derrumbado bajo sus pies. Elena entró un rato después a revisar la medicación. No me miró ni una sola vez, no dejó entrever que nada había cambiado. Interpretó su papel a la perfección. Profesional, tranquila, invisible. Exactamente lo que necesitábamos. Cristina recogió el bolso al final. Volveremos mañana. Rubén asintió. Descansa, Daniel. La puerta se cerró tras ellos. Elena esperó hasta que sus pasos se apagaron. Entonces sacó un teléfono pequeño del bolsillo. Encontré este número como contacto de emergencia, antes que el de su mujer. Miguel Lozano. Parpadeé 2 veces. Sonrió. Voy a llamarlo. Salió al pasillo. Menos de 1 minuto después oí una voz de hombre a través del altavoz. Miguel Lozano al habla. Elena respiró hondo. Señor Lozano. Miró hacia mi habitación. El señor Márquez está despierto. Y tiene algo muy importante que contarle. Apenas dormí esa noche. No por el dolor, la medicación lo mantenía a raya. Era mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos oía la voz de Cristina.
Cancela su rehabilitación, ahórrate el dinero. Y luego la de Rubén, engreída. Me quedo con el chalet. Durante años me había preocupado perder el negocio, perder dinero, perder la salud. Nunca imaginé que la mayor pérdida sería descubrir que las personas sentadas junto a mi cama de hospital ya estaban celebrando mi funeral. A las 7 de la mañana siguiente Elena entró con un café, no para mí, para ella. Sonreía como si nada extraño hubiera pasado. Buenos días, señor Márquez. Me tomó la tensión, me acomodó la manta y se inclinó lo bastante cerca como para que nadie fuera de la habitación pudiera oírla. El señor Lozano viene de camino. Parpadeé 2 veces. Llegará antes que su mujer. Otro parpadeo. Elena entendía cada respuesta sin que tuviera que agotarme. Se había convertido en mi voz en menos de 12 horas. Esa clase de confianza no se construye de la noche a la mañana, pero a veces una tragedia te presenta exactamente a la persona que necesitas. A las 8:15 entró en mi habitación un hombre mayor con un traje azul marino, sin nada más que un maletín de cuero. Miguel Lozano, mi abogado, mi amigo desde hacía 28 años. Habíamos levantado empresas juntos, cerrado cientos de operaciones inmobiliarias. Me había ayudado a redactar cada versión de mi testamento desde que mi primera mujer, Lucía, murió de cáncer de mama casi 15 años atrás. En cuanto vio mis ojos abiertos se le relajaron los hombros. Dios mío, se acercó a la cama. Me estaba preparando para despedirme de ti. Quise sonreír. En su lugar, parpadeé. Elena cerró las persianas sin hacer ruido. Ya le he contado todo lo que observé ayer, le dijo a Miguel. Entiende todo, pero no puede hablar. Elena me miró, no con palabras. Me levantó con cuidado la mano derecha. Señor Márquez, ¿puede enseñárselo? Me concentré. El esfuerzo se sintió como intentar levantar un camión con un solo dedo. Despacio, el pulgar se movió, después el índice. El dolor volvió a recorrerme el brazo. Otro movimiento. Miguel frunció el ceño. ¿Está? Elena sonrió. Lengua de signos. Se le abrieron mucho los ojos. Se me había olvidado por completo. Me miró. ¿Sí? Parpadeé 2 veces. Se acordaba de mi hermana. Todo el que de verdad me conocía se acordaba de Sara. Cristina nunca se molestó en aprender un solo signo. Siempre decía que nunca tendría motivo. La vida tiene un sentido del humor terrible. Tardé casi 20 minutos en formar una frase completa. Elena la interpretaba con paciencia. Miguel lo apuntaba todo. La primera frase que hice fue sencilla. Mi mujer quiere que me muera. Miguel negó con la cabeza de inmediato. Daniel, eso es una acusación muy grave. Seguí, con dolor. Elena tradujo. Le dijo a Rubén que cancelara la rehabilitación porque cuesta demasiado. Otra pausa. Hablaron de repartirse tu patrimonio. La cara de Miguel cambió despacio. Ya no dudaba. Me conocía. Yo no era impulsivo, ni exagerado. Si acusaba a alguien, tenía un motivo, añadió Elena en voz baja. Yo no oí nada personalmente, pero cuando encontré al señor Márquez despierto ayer, preguntó específicamente por usted antes que por nadie. Miguel se quitó las gafas despacio. Cuéntamelo todo. Durante casi 1 hora hice signos, movimiento a movimiento, agotador. Cada frase que había susurrado Cristina, cada palabra que había dicho Rubén, cada detalle que era capaz de recordar. Al final, el cuaderno de Miguel estaba lleno. Se recostó en la silla. Llevo 30 años representando a familias con patrimonio. He visto hijos denunciar a sus padres, hermanos robarse herencias, socios destruir amistades de toda la vida. Pero esto, me miró, esto es distinto. Abrió el maletín. Antes de hacer nada, necesitamos repasar tu patrimonio. Esa sola frase me recordó por qué lo había contratado décadas atrás. Nunca reaccionaba con emoción, resolvía problemas. Extendió varios documentos sobre la mesita del hospital. Mi primera pregunta, ¿alguna vez dejaste que Cristina fuera accionista de tus empresas? Parpadeé una vez. No.
¿Y del patrimonio familiar en fideicomiso? No. Sonrió por primera vez esa mañana. Bien. Elena parecía confundida. Miguel se lo explicó en voz baja. Daniel construyó todo esto antes de este matrimonio. El fideicomiso familiar es dueño de la mayoría de sus bienes importantes, el chalet, las promotoras, las propiedades de inversión, los terrenos junto al pantano. Cristina vive en esas casas, pero no las posee. El alivio me recorrió entero. Al menos una versión anterior de mí había sido precavida. Miguel continuó, la cuenta corriente conjunta tiene suficiente dinero como para tentar a cualquiera, pero comparado con tu patrimonio total, sonrió levemente, es calderilla. Elena parecía sorprendida. Entonces legalmente, ¿no hereda todo? Miguel se rió. Ni de lejos. Después su expresión se volvió seria de nuevo. Pero hay otro problema. Se giró hacia mí. Si Cristina de verdad cree que estás incapacitado mentalmente, puede intentar solicitar tu tutela legal. El corazón se me aceleró. Una vez que alguien controla las decisiones médicas, suele ganar una enorme influencia sobre las finanzas. Elena se cruzó de brazos. ¿Puede hacer eso? No si Daniel es declarado competente, dijo Miguel, dando un golpecito al cuaderno. Y no si nos adelantamos. Empezó a esbozar las opciones legales, solicitudes urgentes ante el juzgado, evaluaciones médicas, restricciones financieras temporales, órdenes de protección. Todo sonaba lógico. Todo sonaba rápido. Y sin embargo, algo dentro de mí se resistía. Levanté la mano despacio. Elena observaba con atención. ¿No? Miguel frunció el ceño. ¿No? Seguí haciendo signos, despacio, con dolor. Necesito pruebas. Se me quedó mirando. Ya tienes tu propio testimonio. Signé, no basta. Lo entendió. Si Cristina lo negaba todo, se convertiría en mi palabra contra la suya. Ningún jurado, ninguna familia, ningún juez debería tener que dudar de quien decía la verdad. Quería certeza. Quería que la verdad quedara tan expuesta que nadie pudiera reescribir jamás lo que había pasado. Miguel se recostó, después sonrió. Creo que sé exactamente lo que estás planeando. Sobre las 10:30 llegó Cristina con una bandeja de magdalenas caseras de arándanos. Sonreía a todo el mundo. Ay, Miguel, no sabía que estabas aquí. Él se levantó, educado. Quería ver a un viejo amigo. Cristina se secó una lágrima imaginaria de la mejilla. Es desgarrador. No sé qué haría sin él. Yo observaba su actuación desde la cama. Si hubiera un Goya a la esposa más afligida, se lo habría llevado sin discusión. Rubén entró detrás con gafas de sol puestas dentro del edificio. Buenos días. Apenas me miró. Se dirigió a Miguel. ¿Qué tal el papeleo? Miguel respondió sin darle importancia. Nada que comentar. Rubén se encogió de hombros. Pues esperamos. Exacto. Esperarían porque seguían creyendo que estaba atrapado dentro de un cuerpo roto, sin ninguna forma de defenderme. Elena me ajustó el gotero sin decir nada. Al alejarse, nuestras miradas se cruzaron menos de un segundo. Sin sonrisa, sin señal, nada que nadie más notara. Pero yo sabía que el juego ya había empezado. Esa tarde, después de que Cristina y Rubén se fueran a comer, Elena volvió con mi tablet, conectada al sistema de seguridad de mi casa. Apareció una notificación en la pantalla. Movimiento detectado. Ubicación, despacho de la vivienda de los Márquez. Elena se puso tensa. Me miró, después signó despacio. Alguien está sacando documentos de tu casa. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. Después, a pesar del dolor que me atravesaba el brazo, signé 2 palabras. Elena tragó saliva. ¿Quieres que los deje? Parpadeé 2 veces. Asintió despacio, después repitió mis palabras en voz alta. Déjalos. Porque a veces la forma más rápida de desenmascarar a un ladrón es dejar que crea que nadie lo está observando. Al final de la primera semana, todos creían que yo estaba justo donde querían, roto, callado,
dependiente. Esa ilusión se convirtió en mi mayor arma. El médico veía a un paciente progresando despacio tras un accidente grave. Cristina veía a un marido que nunca volvería a preguntar por un extracto bancario. Rubén veía una herencia con pulso. Solo 3 personas sabían la verdad, Elena, Miguel y yo. El lunes siguiente Miguel llegó con otro maletín, esta vez casi alegre. He pasado el fin de semana repasándolo todo, dijo, y cerró la puerta antes de seguir hablando. Daniel, construiste tu imperio como un hombre que nunca confió en la suerte. Parpadeé. Abrió varias carpetas. 23 sociedades limitadas, 4 sociedades holding, el fideicomiso familiar y 3 sociedades de inversión distintas. Elena parecía impresionada. No tenía ni idea. Miguel sonrió. La mayoría no la tiene. Se giró hacia mí. Siempre decías que un solo pleito no debería poder destruir toda una vida de trabajo. Recordaba haberlo dicho casi 20 años atrás. En su momento había sonado exageradamente cauto. Ahora me estaba salvando la vida. Cristina solo tiene acceso libre a la cuenta doméstica conjunta, dijo. Todo lo demás necesita tu aprobación. Parpadeé 2 veces. Bien. Sin embargo, la sonrisa se le borró. Alguien ya lo ha intentado. Deslizó un documento sobre la mesita. Elena lo cogió. ¿Qué es esto? Una solicitud para transferir los derechos de voto de las empresas. Frunció el ceño. ¿Quién la presentó? Miguel respondió con calma. Un despacho de abogados, pero no el mío. Me miró directamente. Alegan que tu estado te incapacita de forma permanente. El corazón me dio un vuelco. Elena se horrorizó. Solo llevan una semana en el hospital. Exacto, dijo Miguel. Se están moviendo mucho más rápido de lo habitual en una familia que dice estar de duelo. Levanté la mano despacio, movimiento a movimiento. ¿Quién los contrató? Miguel suspiró. Lo estamos confirmando, pero tengo una fuerte sospecha. Ninguno de los dos necesitó decir su nombre. Esa tarde Cristina entró con flores frescas, lirios blancos. Mi difunta mujer, Lucía, odiaba los lirios. Cristina lo sabía. Simplemente lo había olvidado, o quizá ya no le importaba lo suficiente para recordarlo. Me besó la frente. Hoy te veo tranquilo. Se sentó junto a la cama. Me estoy encargando de todo. Las facturas, la casa, las llamadas del negocio. No quiero que te preocupes. Su voz sonaba cálida, tranquilizadora, casi creíble. Entonces le vibró el teléfono. Salió al pasillo para contestar. Elena estaba revisando el carro de medicación justo fuera de la habitación. Cuando Cristina desapareció por la esquina, Elena me miró un instante. Ahora vuelvo. La siguió, no lo bastante cerca como para llamar la atención, solo lo justo. 5 minutos después volvió. He oído suficiente, bajó la voz. Hablaba con alguien llamado Ismael. Dijo Elena, dudando, que el papeleo debía estar listo antes de que le den el alta. Otra pausa. No, no se entera de nada. Cerré los ojos. No de sorpresa, porque oírlo seguía doliendo. Esa noche Miguel trajo a alguien nuevo, una mujer de pelo plateado con vaqueros, botas y una americana azul marino. Esta es Rebeca Soler, investigadora privada. Rebeca sonrió educadamente. Trabajo con Miguel desde hace años. Me miró. Y yo no creo en las coincidencias. Miguel explicó, la contraté ayer. Rebeca abrió un cuaderno fino. Tu mujer tiene una rutina. Cada mañana, cafetería, gimnasio, hospital. Cada tarde, varias reuniones sin explicación en el centro. Cada noche, cena con Rubén. Pasó otra página. Ayer se reunieron con un agente inmobiliario de lujo. Elena frunció el ceño. ¿Un agente inmobiliario? Rebeca asintió. Visitaron tu chalet. Deslizó varias fotografías sobre la mesa. Cristina de pie en el jardín, riendo. Rubén señalando el garaje.
Otra foto los mostraba recorriendo mi casa junto a una pareja bien vestida. El agente llevaba planos bajo el brazo. Se me revolvió el estómago. No estaban esperando a que muriera. Ya estaban planeando la reforma. En los días siguientes el expediente de Rebeca fue engordando. Rubén encargó muebles a medida. Cristina se reunió 2 veces con un asesor financiero que nunca antes había usado. Una empresa de mudanzas visitó el chalet, con la excusa de una futura reforma. Mientras tanto, nadie me visitaba salvo Elena y Miguel. Cristina acortó sus visitas de 1 hora a media hora, después a 20 minutos. Una tarde se quedó menos de 8 minutos. Antes de irse me besó la frente. Echo de menos tu sonrisa. La puerta se cerró. Elena me miró. Ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. Había algo por lo que Cristina nunca preguntó, mi rehabilitación. Porque daba por hecho que no estaba ocurriendo. Oficialmente, no. Extraoficialmente, Elena había organizado algo completamente distinto. Cada tarde, cuando terminaba el horario de visitas, traía en silla de ruedas a un fisioterapeuta llamado Javier, retirado del sistema público de salud 2 años atrás. Elena confiaba en él plenamente. Me han dicho que es usted un cabezón, dijo con una sonrisa el primer día. Parpadeé 2 veces. Elena se rió. Eso significa que sí. Los ejercicios eran brutales. Se me agarrotaban los dedos, me ardía el hombro. Cada intento de mover la pierna izquierda se sentía como arrastrar hormigón cuesta arriba. Más de una vez quise rendirme. Javier nunca me lo permitió. Usted levantó urbanizaciones enteras, me dijo. Pues levante esto. Me dio un golpecito en el brazo. Un músculo, un movimiento cada vez. Al principio lo odié por decirlo. Después empecé a creérmelo. Pasaron 2 semanas. Ya podía levantar 3 dedos. El brazo derecho respondía con más constancia. Incluso conseguí una sonrisa torcida una tarde. Elena aplaudió como si hubiera ganado una medalla olímpica. Eso es enorme. Se rió. No tienes ni idea. En realidad sí la tenía. Cada pequeña mejora significaba una cosa, el tiempo de Cristina se acortaba. El mío se hacía más fuerte. La investigación de Rebeca siguió adelante. Un viernes por la noche llegó con un pequeño pendrive. Creo que querréis ver esto. Miguel lo conectó a un portátil. Apareció una grabación de seguridad, un reservado dentro de un asador de lujo en el centro. Ángulo de cámara oculta. Al principio sin sonido, después empezó el audio. Cristina levantaba una copa de vino. Sinceramente pensé que se moría la primera noche. Rubén se rió. Yo también. Una voz de hombre, probablemente el agente inmobiliario. ¿Y si se recupera? Cristina se encogió de hombros. No lo hará. El médico dijo que la rehabilitación llevaría meses. Rubén se recostó. Y nos vamos a asegurar de que eso no pase nunca. El silencio invadió mi habitación de hospital. Rebeca se cruzó de brazos. Ya tengo copias guardadas. Miguel no dijo nada. Elena tampoco. Miré la pantalla. Toda duda desapareció. Toda excusa se esfumó. Ahí estaba. No era una sospecha, ni un malentendido. Era una elección. Habían elegido la codicia. Una y otra vez. Rebeca sacó algo más de la carpeta. Tengo otra cosa. Pulsó otro botón. Empezó una grabación distinta, esta vez de una cámara oculta en el despacho de mi propia casa. Cristina de pie junto a mi escritorio. Creía estar sola. Sonrió, y después dijo en voz baja la frase que lo cambió todo. Cuanto antes se muera, miró hacia Rubén, antes seremos libres. Nadie en la habitación se movió, ni siquiera Elena. Miguel cerró despacio el portátil. Me miró un largo momento y por fin habló. Daniel, creo que ya tenemos todas las pruebas que necesitaremos. Lo miré a él, después a Elena, y despacio levanté la mano temblorosa. Un signo, una decisión. Todavía no.
Porque no me interesaba ganar en silencio. Quería que la verdad saliera a la luz. 3 semanas después del accidente dejé de medir el tiempo en fechas. Empecé a medirlo en victorias. La primera vez que levanté la mano derecha sin ayuda. La primera vez que aguanté de pie 5 segundos junto a la cama. La primera vez que tragué sin toser. Cada pequeño logro pasaba invisible para todos menos para quienes de verdad me querían. Elena celebraba cada uno. Javier me empujaba en cada paso doloroso. Miguel iba construyendo con calma los cimientos legales. Mientras tanto, Cristina y Rubén seguían levantando su fantasía. Un martes por la mañana, antes del amanecer, Elena me llevó en silla de ruedas a la sala de rehabilitación. Los pasillos del hospital estaban casi vacíos. Javier ya esperaba. Hoy es el día, dijo, cruzando los brazos. Lo miré. Sonrió. ¿Vas a caminar? Elena sonrió. No parece muy convencido. No me importa si me cree, respondió Javier. Sus piernas están listas. Las mías desde luego no se sentían listas. Las barras paralelas parecían estar a 1 kilómetro de distancia. Javier bloqueó la silla. De pie. Palabra sencilla, tarea imposible. Elena me pasó un brazo por la espalda. Javier me sujetó el hombro izquierdo. Empujé. Nada. Otra vez. Cada músculo de mi cuerpo protestaba. Entonces las rodillas se me enderezaron por primera vez desde el accidente. Estuve de pie solo un instante, pero estuve de pie. Elena se rió entre lágrimas. Sabía que podías. Javier no sonrió. Un paso. Lo miré. Señaló hacia adelante. Solo uno. El pie derecho avanzó apenas 15 centímetros, después el izquierdo. El dolor me estalló en la cadera. El sudor me corría por la cara. Casi me desplomó. Javier me sujetó. ¿Qué te dije? Di otro paso, y otro. Cuando por fin llegamos al final de las barras, Elena estaba llorando abiertamente. He visto milagros antes, susurró, pero nunca uno tan tozudo. Quise decirle que me había salvado la vida. En su lugar le apreté la mano. Lo entendió. Siempre lo hacía. Esa tarde Miguel llegó con varias carpetas gruesas. Tengo buenas noticias, dijo, y también tengo noticias increíbles. Elena le sirvió un café. Me quedo con las increíbles. Miguel se rió. Yo también. Abrió la primera carpeta. La investigación de Rebeca está terminada. Fotografías, registros financieros, listados de llamadas, anuncios de propiedades. Cada página añadía un ladrillo más al muro alrededor de Cristina y Rubén. Se han reunido con el agente inmobiliario 7 veces. Han entrevistado a 2 decoradores. Han contactado con una casa de subastas para vender obras de arte del chalet. Elena frunció el ceño. Están vendiendo cosas que ni siquiera son suyas. Miguel asintió. Va a peor. Abrió otra carpeta. Rubén ha puesto en venta varias piezas por internet. Muebles antiguos, un piano de cola, la colección de cristal de mi difunta mujer, objetos que nunca habían pertenecido a Cristina. Se me tensó la mandíbula. Lucía había pasado años reuniendo ese cristal. Cada pieza le recordaba un viaje que habíamos hecho juntos. Rubén solo veía signos de euro. Miguel le pasó otro documento a Elena. ¿Qué es esto? Una reserva. ¿De qué? Suspiró. De una funeraria. Me quedé mirándolo. Continuó en voz baja. Cristina se reunió con ellos ayer. Elena se horrorizó. Pero se está recuperando. Ella no lo sabe, dijo, señalándome. Ha planeado el servicio. Cerré los ojos, no de pena, porque de repente recordé la promesa que Lucía y yo nos habíamos hecho. Si alguno de los dos moría primero, habría música, historias, risas, una celebración de la vida. Cristina había elegido flores caras, limusinas de lujo, catering de gama alta, todo menos amor. 2 días después Rebeca llegó con otro sobre. He pensado que querríais oír esto en persona.
Puso una grabadora digital sobre la mesita. El dueño de la empresa de mudanzas colaboró. Miguel le dio al play. La voz de Rubén llenó la habitación. Me da igual si sigue vivo. Quiero que lo embalen todo el día que le den el alta. Otra voz preguntó, ¿y si vuelve a casa? Rubén se rió. No lo hará. Mi madre ya está mirando residencias de mayores. Elena se tapó la boca. Yo miraba el techo. Así que ese era el plan. Mantenerme con vida lo justo para que firmara mi propia libertad y después esconderme en algún sitio conveniente. El chalet, el negocio, la vida que había construido, todo para ellos. Habían confundido mi bondad con debilidad. Esa noche Miguel desplegó un nuevo juego de documentos legales. Creo que ha llegado el momento. Ya sabía a qué se refería. Durante casi una hora repasamos cada papel. Como hablar seguía costándome, respondía sobre todo con lengua de signos y escribiendo en la tablet. El primer documento, un testamento nuevo. Cristina seguía en él, con exactamente €1. Rubén, lo mismo. Elena parecía incómoda. ¿No es demasiado cruel? Escribí despacio, €1 demuestra que no me olvidé de ellos. Miguel sonrió. ¿Exacto? Si intentan impugnar el testamento alegando que se lo sometió por error, dio unos golpecitos al documento. Esto lo desmonta. Los siguientes papeles destinaban nuevas donaciones benéficas, becas para estudiantes de enfermería, financiación para centros de rehabilitación para víctimas de ictus, un fondo para familias que no pudieran costearse terapia física a largo plazo. Elena me miró. ¿Por qué? Escribí otra frase, porque nadie más debería perder la esperanza por dinero. Se le llenaron otra vez los ojos. Después llegó la sorpresa. Miguel deslizó una invitación color crema sobre la mesa. La gala anual de la Fundación Márquez. Sonreí. Cada octubre mi fundación organizaba una cena benéfica en Sevilla. Empresarios, maestros, políticos locales, becarios, veteranos, directivos de hospitales. Casi 400 invitados cada año. Cristina ya había anunciado públicamente que yo no podría asistir. Pensaba recoger un reconocimiento en mi nombre. Rubén planeaba presentarse como el futuro presidente de la fundación. Miguel se inclinó hacia adelante. He confirmado que ambos han aceptado. Rebeca sonrió. Ya están ensayando sus discursos. Elena se rió. ¿De verdad no te conocen? Miguel me miró directamente. Daniel, ¿estás completamente seguro de querer hacer esto en público? No dudé. Levanté la mano despacio, con determinación, y signé, la verdad merece testigos. La habitación se quedó en silencio. Rebeca por fin lo rompió. Llevo 22 años investigando a gente con patrimonio. La mayoría quiere venganza, me miró, tú quieres que rindan cuentas. Asentí. Había una diferencia. La venganza satisface la rabia. Rendir cuentas protege a los inocentes. Si Cristina y Rubén habían podido traicionarme con tanta facilidad, ¿a quién más destruirían? En la semana siguiente mi recuperación se aceleró. Ya podía caminar distancias cortas con un bastón. El logopeda por fin me dejó practicar palabras sencillas. La primera palabra que conseguí no fue ayuda, ni dolor, ni siquiera mi propio nombre. Fue no. Elena se rió cuando la oyó. Parece de lo más apropiado. Y es que durante casi un mes toda mi vida se había definido por una sola decisión silenciosa. No a rendirme. No al miedo. No a dejar que la codicia reescribiera mi legado. Quedaba una semana para la gala. Cristina elegía vestido. Rubén ensayaba su discurso. Ninguno de los dos sabía que no se estaban preparando para una celebración. Caminaban directos hacia el juicio que ellos mismos se habían fabricado. Esa noche, mientras el sol desaparecía tras las ventanas del hospital, Miguel reunió cada carpeta, cada grabación, cada fotografía y cada documento legal en un solo maletín con llave. Se puso de pie junto a mi cama y sonrió. Todo está listo. Miré por la ventana un largo rato y después me volví hacia él. Con mano firme, signé 3 palabras. Una semana más.
La gala de la Fundación Márquez siempre había sido mi noche favorita del año. No por los trajes, ni por los discursos, desde luego no por la atención. Me encantaba porque cada euro recaudado cambiaba el futuro de alguien. A lo largo de los años habíamos financiado becas, construido parques infantiles, reformado viviendas para veteranos y ayudado a familias sin otro sitio al que acudir. Durante 23 años nunca había sido sobre mí. Irónicamente, este año lo sería. La gala se celebró en el Hotel Alfonso XIII, en el centro de Sevilla. Casi 400 invitados llenaban el salón, empresarios, médicos, maestros, capataces que habían trabajado a mi lado durante décadas, varios concejales, algún periodista local, incluso la doctora Ruiz y parte del equipo de rehabilitación habían sido invitados. Cristina había insistido en asistir en mi representación. Llegó con un vestido de gala negro, elegante, caro, casi apropiado para una viuda. Rubén la seguía con un smoking a medida. Estrechaba manos con seguridad, presentándose a todo el que mereciera la pena conocer. Soy el hijastro de Daniel Márquez, sonreía. Voy a asumir muchas de sus responsabilidades. Varios le dieron la enhorabuena. Otros simplemente asintieron con educación. Quienes de verdad me conocían encontraban la frase extrañamente prematura. Rebeca esperaba al fondo del salón fingiendo mirar el móvil. Miguel charlaba con varios miembros de la junta. Elena estaba sentada en una mesa apartada con un vestido azul marino, incómoda entre tanto donante adinerado. Al verme esperando en el pasillo de servicio, sonrió. ¿Listo? Respiré hondo. El bastón descansaba firme en mi mano derecha. Llevo listo toda la vida. Las palabras salieron despacio, todavía ásperas, imperfectas, pero mías. Elena me apretó el hombro. Nunca pensé que 3 palabras me harían llorar. Sonreí. No empieces ahora. Se rió bajito. Lo intentaré. Dentro del salón, Cristina subió al escenario. El público aplaudió educadamente. Cogió el micrófono con tristeza ensayada. Ojalá Daniel pudiera estar aquí esta noche. Hizo una pausa dramática. Como muchos sabéis, su estado sigue siendo muy grave. Bajó la mirada. Nuestra familia agradece vuestras oraciones. Rubén asentía solemnemente en primera fila. Cristina continuó. Aunque Daniel puede que nunca se recupere del todo. La puerta del salón se abrió despacio. Al principio nadie lo notó. Después alguien al fondo dio un grito ahogado. Las cabezas empezaron a girarse una a una, como fichas de dominó. El silencio se extendió por toda la sala. Cristina dejó de hablar. Rubén se giró despacio. La sonrisa se le borró de la cara. Entré en el salón, un paso cuidadoso tras otro. El bastón tocaba el suelo pulido. Clic, otro paso. Clic, cada sonido resonaba en la sala en silencio. A Cristina se le fue el color de la cara. ¿Daniel? Rubén parecía haber visto un fantasma. No, susurró. Es imposible. Seguí caminando despacio, con determinación, no por efecto dramático, sino porque aún estaba recuperándome. Elena se quedó unos pasos atrás. Miguel caminaba en silencio hacia el escenario. El público seguía completamente callado. Cuando por fin llegué al frente, miré a Cristina, después a Rubén. Ninguno de los dos pudo sostenerme la mirada. Cogí el micrófono. Durante un largo instante me quedé ahí, de pie. La sala esperaba. Por fin hablé. Mi voz salió forzada, ronca. Respiré otra vez. A Cristina se le llenaron los ojos de lágrimas. Nadie se movió. Oí a mi mujer cancelar mi rehabilitación. Cristina retrocedió tambaleándose. Daniel, por favor. Levanté un dedo. Se cayó. Oí a mi hijastro reclamar mi chalet. Rubén negó frenéticamente con la cabeza. Estás tergiversándolo todo. Miguel subió al escenario. No recomendaría interrumpir, dijo, su voz llegó a toda la sala, sobre todo teniendo en cuenta lo que está a punto de verse. Bajó una gran pantalla detrás de nosotros. Miguel hizo un gesto al técnico de sonido. Empezó el primer vídeo.
Grabación de seguridad del pasillo del hospital. Cristina entrando en mi habitación. Rubén detrás. Fecha y hora verificadas. La sala guardó silencio mientras aparecían los subtítulos bajo la grabación: cancela su rehabilitación. Ahórrate el dinero. Un grito ahogado colectivo recorrió el salón. Cristina se tapó la boca. Esa grabación es ilegal. Rebeca se puso de pie. No, se obtuvo legalmente, dentro de los protocolos de seguridad del hospital, tras detectarse indicios de explotación financiera. Cristina miró a Rubén. Él parecía dispuesto a salir corriendo. Empezó la segunda grabación. El asador. Copas de vino, risas. El médico dijo que la rehabilitación llevaría meses. Nos vamos a asegurar de que eso no pase nunca. Alguien entre el público susurró: Dios mío. Después llegó la tercera grabación. Mi despacho en casa. Cristina sonriendo. Cuanto antes se muera. Rubén respondía: antes seremos libres. Varios miembros de la junta bajaron la cabeza, incrédulos. Una mujer mayor rompió a llorar en silencio. Había conocido a Lucía y a mí desde el principio. Rubén de repente me señaló. Nos está tendiendo una trampa. Miguel levantó con calma otra carpeta. Movimientos bancarios. Otra carpeta. Solicitudes de autorización falsificadas. Otra. Intentos de transferir los derechos de voto de las empresas. Registros telefónicos, anuncios inmobiliarios, contratos con la empresa de mudanzas, añadió Rebeca. Elena se quedó de pie junto a mí sin decir palabra, exactamente donde había estado desde el primer día en que me creyó. Cristina por fin se derrumbó. Cayó de rodillas. Daniel, lo siento. Tenía miedo, no sabía qué hacer. La miré. Por un instante recordé a la mujer con la que me había casado, los viajes, las tardes tranquilas en el porche, las cenas de cumpleaños, las mañanas de Navidad. Después recordé la habitación del hospital, su mano sosteniendo la mía, su susurro. Cancela su rehabilitación. El miedo no explicaba eso. La codicia sí. Rubén probó otra estrategia. Todo esto es por dinero. Negué despacio con la cabeza. No. La voz se me fortaleció. Es por la confianza. Abrió la boca para responder. Antes de que pudiera decir nada, dos agentes de paisano entraron en el salón. Profesionales, tranquilos. Uno se acercó a Miguel y le entregó una carpeta con pruebas. El agente asintió y se dirigió a Rubén. Señor Ibáñez. A Rubén se le fue el color de la cara. Necesitamos hablar con usted sobre acusaciones de fraude, intento de explotación financiera de una persona vulnerable y falsificación de documentos. Cristina los miró. ¿Qué? El segundo agente se dirigió a ella. Señora, también necesitaremos hablar con usted. El salón quedó en completo silencio. Ni aplausos, ni celebración, solo la verdad, cruda, inevitable. Mientras los agentes acompañaban a Cristina y a Rubén hacia una sala privada, Rubén me miró una última vez. Sus ojos estaban llenos de odio. Los míos, en cambio, tenían otra cosa, tristeza. Porque a pesar de todo, ese no era el final que alguna vez había imaginado para mi familia. Elena se puso a mi lado. ¿Estás bien? Miré alrededor del salón, a los empleados que me habían ayudado a construir urbanizaciones, a los becarios, a las enfermeras, a los veteranos, a las familias. Después sonreí, por primera vez en semanas, sin forzarla. Se acabó. Miguel negó con la cabeza, con conocimiento de causa. No, sonrió, pero la justicia acaba de empezar. La gente suele pensar que la venganza termina en el momento en que se descubre a los culpables. No es así. Aquella noche en la gala no fue el final. Fue el comienzo de todo lo que vino después, las investigaciones, las demandas, las disculpas, la sanación. La justicia, aprendí, avanza mucho más despacio que la rabia, pero dura mucho más. Las semanas después de la gala pasaron entre abogados, investigadores y sesiones de fisioterapia. Cada mañana Javier seguía insistiendo en que caminara un poco más lejos que el día anterior. Te queda un tramo más,
decía. No me queda nada. ¿Te queda? Sonreía. Cada vez discutes conmigo con más fuerza. Por primera vez en más de un mes me reí, de verdad, no porque la vida se hubiera vuelto fácil, sino porque por fin volvía a sentirse como vida. Elena también se reía. Ahí está, decía, el cabezón del que todos me hablaban. El proceso legal avanzó deprisa en cuanto las pruebas se hicieron públicas. Las grabaciones del hospital, las cámaras del despacho, los documentos falsificados, el intento de transferir los derechos de voto, los registros financieros. Juntos formaban un cuadro que ningún jurado podía ignorar. A Cristina la acusaron de explotación financiera de una persona vulnerable, conspiración para cometer fraude y varios delitos financieros relacionados. Rubén enfrentó además cargos por falsificación de documentos e intento de apropiación mediante representación fraudulenta. A ninguno de los dos se le acusó por desear mi muerte. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. La ley castiga los actos, y de esos habían cometido de sobra. En 2 meses Rubén también perdió su licencia de agente inmobiliario. El colegio profesional revisó las pruebas por su cuenta. La integridad importaba, y a él ya no le quedaba ninguna. Una tarde Miguel entró en mi despacho con una carpeta conocida, esta vez no en un hospital. Había vuelto a la constructora Márquez, detrás de mi propio escritorio. La sala estaba tal como la había dejado antes del accidente. La foto enmarcada de Lucía seguía junto al ordenador. La maqueta de madera de la primera urbanización que construimos juntos seguía en la estantería. Nada había cambiado excepto yo. Miguel sonrió. Te queda bien estar ahí sentado. Lo he echado de menos. Mi habla mejoraba semana a semana, despacio, con cuidado. Las pausas ya me avergonzaban menos que antes. Miguel dejó la carpeta sobre el escritorio. Los casos penales están avanzando hacia acuerdos de conformidad. Asentí, lo esperaba. ¿Hay algo más? Dudó. Cristina quiere verte. La sala se quedó en silencio. Miré por la ventana hacia la obra al otro lado de la calle. Los obreros subían por andamios, los camiones de hormigón maniobraban marcha atrás. La vida seguía construyéndose. Me lo pensaré. 3 semanas después acepté, no porque ella se lo mereciera, sino porque yo merecía la paz. Nos encontramos en una consulta de terapia tranquila en el centro, un lugar neutral, sin abogados, sin cámaras, sin periodistas. Cristina parecía mayor de lo que recordaba, no físicamente, emocionalmente. La confianza que antes llevaba con tanta soltura había desaparecido. Se sentó frente a mí con las 2 manos alrededor de un vaso de café. Casi no vengo, admitió. Yo tampoco, respondí. Se hizo un silencio entre nosotros. Por fin levantó la mirada. He ensayado esta conversación 100 veces. Yo también, dije. Asintió. No espero que me perdones. Respondí con sinceridad. Ya lo he hecho. Se le abrieron los ojos. Lo he hecho por mí. Ella frunció el ceño. No lo entiendo. Me eché hacia atrás. Si guardara odio, seguirías controlando mi vida. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Lo siento. Sé que fui codiciosa. Sé que me convencí de que me lo merecía todo porque cuidaba de ti. Se cubrió la cara. En algún momento dejé de verte como mi marido y empecé a verte como una oportunidad. Esas palabras dolieron, no por ser nuevas, sino por ser al fin sinceras. Buscó algo en el bolso. He traído esto. Me devolvió mi alianza de boda. No me he puesto la mía desde la gala. Miré el anillo, oro sencillo, nada extravagante. No quiero nada tuyo, dijo negando con la cabeza. Solo quería devolvértelo. Lo dejé despacio sobre la mesa. Quédatelo. Ella pareció confundida. Pertenece también a tus recuerdos. Lloró con más fuerza. No quedaba nada más que decir. Nos pusimos de pie. Espero que algún día recuerdes algo bueno de mí, susurró. Sonreí con tristeza. Ya lo hago. Y me marché, no porque el perdón borrara lo ocurrido, porque eso nunca podría hacerlo. Un mes después recibí una carta inesperada, escrita a mano, de Rubén.
Venía del programa de rehabilitación que el juzgado le había impuesto como parte de su condena. La primera frase me sorprendió. He pasado toda mi vida persiguiendo cosas de otros porque nunca construí nada propio. Leí la carta 2 veces. No había excusas, ni culpar a Cristina, ni culparme a mí. Solo arrepentimiento. Miguel me preguntó si pensaba responder. No lo sé. Elena sonrió. No tienes que decidirlo hoy. Tenía razón. Algunas heridas cicatrizan rápido. Otras necesitan tiempo. 6 meses después de salir del hospital tomé la decisión más importante de mi vida, vendí el chalet. Todo el mundo dio por hecho que lo hacía porque me recordaba la traición. Se equivocaban. El chalet me recordaba el éxito. Pero el éxito ya no necesitaba 3 plantas, 12 chimeneas ni vistas al pantano. Compré una casa modesta junto al agua, a 20 minutos de allí. 3 habitaciones, un pequeño embarcadero, un porche amplio donde ver el amanecer con una taza de café. Se sentía en paz. Elena venía a menudo de visita. Javier pasaba los fines de semana para asegurarse de que seguía haciendo ejercicio. Miguel y yo volvimos a pescar juntos. Por primera vez en años mi agenda no estaba llena, mi corazón sí. La Fundación Márquez también cambió. En lugar de ampliar proyectos de vivienda de lujo, creamos 2 programas nuevos. Uno ofrecía becas de rehabilitación para supervivientes de ictus y accidentes cuyo seguro no cubriera la terapia a largo plazo. El otro financiaba becas para estudiantes de enfermería comprometidos con un cuidado compasivo. En el acto de presentación le pedí a Elena que se pusiera a mi lado. Puso cara de horror. Odio los micrófonos. Me reí. Sobrevivirás. Se adelantó de mala gana. El público aplaudió mientras le entregaba una placa. Decía, beca de atención compasiva Elena Vidal. Se tapó la boca. Le has puesto mi nombre. Le dije que era para recordarnos que la sanación empieza cuando alguien cree en ti. No quedó un ojo seco en la sala, y el mío menos que ninguno. La gente todavía me pregunta si me arrepiento de haber expuesto a Cristina y a Rubén. Mi respuesta siempre los sorprende. No. Me arrepiento de que me dieran un motivo para hacerlo, porque la venganza nunca fue mi objetivo. La verdad es que el accidente me quitó la voz durante un tiempo, pero me dio algo mucho más valioso: la capacidad de ver a las personas tal y como eran. Unos se alejaron, otros se quedaron a mi lado. Esa diferencia me cambió la vida para siempre. Si esta historia me ha enseñado algo, es esto: nunca midas tu riqueza por el tamaño de tu casa ni por el saldo de tu cuenta bancaria. Mídela por las personas que se quedan cuando creen que ya no tienes nada más que dar. Esas son las personas por las que merece la pena construir una vida.